Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra cápsula informativa para jóvenes, adultos y toda persona interesada en temas de psicología. Presenta su servidora y amiga, licenciada en psicología, Janet Zulema Espinosa Patla. El día de hoy nos acompañará un invitado muy especial, la psicóloga clínica Caro Huerta, que cuenta con una experiencia amplia en el ámbito terapéutico y quien nos apoyará y compartirá su experiencia en un tema que en lo personal me parece muy interesante y como profesional en el ámbito de la psicología, pues me parece que es importante retomarlo. Principalmente compartiremos nuestro punto de vista acerca de la importancia del enfoque psicoanalítico y conductual. Bienvenida, licenciada, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Janet, por invitarme. La verdad es que me da muchísimo gusto que podamos tener un espacio así para hablar de psicología, ¿no? Y más que hoy en día es súper importante. Y que muchas de las veces, aunque sí se está dando un auge en esto de las cápsulas, los podcasts sobre psicología, pero muchas de las veces como que divagan en otros temas. Aquí nos vamos a enfocar en la importancia del conductual y el psicoanalítico. Pienso también, licenciada, que es importante que nuestra audiencia también sepa la evolución que ha tenido la psicoterapia, porque no muchas veces o pensamos que la psicoterapia ha sido siempre y en todos los tiempos como la conocemos hoy en día, pero la realidad es totalmente diferente, ¿no? Parte de lo que es el misticismo, ¿no? Okay. Si bien recordarás, la psicoterapia deviene de la magia, deviene de la filosofía y hasta cierto punto de la medicina y hasta de la religión, en donde la religión tuvo mucho que ver para que evolucionara la psicoterapia y la conociéramos como hoy en día se conoce. Claro, claro, la historia de la psicología es amplia, ¿no? Y esta parte de la psicoterapia se ha vuelto bien importante, ¿no? Justo tú dices, creemos o pensamos que siempre ha sido como lo conocemos hoy en día y no. Realmente ha sido un trayecto largo. A través de la medicina fue que empezamos como ya a darle esta forma, ¿no? Pero sí, desde temas religiosos extensos que tuvimos antes y que han ido formando esta nueva modalidad que hoy tenemos o que hemos ido poniendo en práctica. Exactamente, ¿no? A mí lo que me impresiona mucho es el punto de partida o lo que conocemos como punto de partida para la psicoterapia. ¿Por qué? Porque antes se creía que el mundo estaba lleno como de posesiones demoníacas, ¿no? Que alguien que estaba o tenía una enfermedad mental era porque tenía un demonio, ¿no? Claro. Entonces, la sanidad en ese momento o la recuperación para este tipo de personas era a través de rituales, de la magia, ¿no? Y es impresionante que hoy en día nada tiene que ver con eso. Entonces, por eso se ha dado esta evolución y estas etapas. Y conforme fueron pasando las etapas, me parece que el psicoanálisis ha sido también medular para que la psicoterapia se conozca como hoy en día se conoce. Si preguntamos a nuestra audiencia, pues la psicoterapia, si le preguntamos cómo ves o cómo tú percibes la psicoterapia, pues ellos se van a imaginar un consultorio, al psicólogo, un diván, ¿no? Claro. Y el diván, ¿de dónde tiene que ver o de dónde representa? Del psicoanálisis, ¿no? Claro, justo, ¿no? Esta parte de las creencias místicas, de la hechicería, da el parteaguas al trabajo en la salud mental. Y sucede que, bueno, incluso hoy en día, ¿no? Ahorita mientras lo mencionabas, lo piensas, ¿no? Todavía existe una pequeña división, ¿no? Entre esta cosa de la magia, la hechicería, entre como la lectura de las cartas, el tarot, y todavía de repente lo confunden con esta parte de tiene que ver con la psicología, tiene que ver con el leer la mente, ¿no? Y no va por ahí, no vamos, ¿no? O sea, creo que por ahí no vamos.
Y justo la imagen que aporta el psicoanálisis a la psicoterapia es en la que mucha de la gente, o si me atrevería a decir que la mayoría, cuando hablamos de nos toca ir a terapia, es esta imagen, ¿no? Del psicoanalista detrás del diván, escuchando a las personas, a los pacientes, y bueno, de ahí nos dio una gran aportación, ¿no? El psicoanálisis, como bien lo dices, es medular. A partir de las aportaciones de Freud y del inconsciente, pues se empieza a entretejer, ¿no? Se empieza a entretejer. Uh-huh. De ahí, pues han surgido distintos modelos, distintas formas, que pues es lo que nos ha generado lo que hoy tenemos o lo que hoy conocemos como psicoterapia, lo que hoy practicamos, y bueno, pues vamos a ir más o menos viendo. Así es. Y por eso también, como nuestra invitada especial, me gustaría también que nos compartieras esta experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este ámbito psicoterapéutico y qué enfoque tú te has centrado? ¿Has centradote en uno, en el psicoanálisis, en algún otro, o realmente cómo has llevado tu práctica terapéutica? Fíjate, licenciada Janet, que pues mi formación fue totalmente en el ámbito del psicoanálisis, ¿no? Soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y pues es una de las pocas universidades que actualmente trabajan el psicoanálisis como parte medular de la psicología. Ya incluso en México en pocos lugares se trabaja el psicoanálisis, y estamos muy hermanados con Argentina, que es donde se sigue trabajando muchísimo el psicoanálisis. Entonces, pues bueno, eso en la práctica ha representado sí un reto, ¿no? Porque hacer psicoanálisis como tal, así estrictamente hablando, es muy complejo, ¿no? O sea, los modelos, las formas son muy complejas, son muy estrictas. En ese sentido, muy estoico, ¿no? O sea, todo tiene que ser dentro del protocolo del psicoanálisis, ¿no? El psicoanalista no debate, no da puntos, claro que no, ¿no? Es simplemente la escucha, y a partir de lo que se escucha esperamos escuchar el inconsciente, y a partir de eso se trabaja, ¿no? Muchas veces es difícil esperar, porque el paciente también, al menos en mi experiencia, el paciente también espera recibir algo a cambio, ¿no? Y aunque claramente estamos nosotros entrenados, por decirlo de alguna manera así, para no hacer o no retribuir como el paciente espera, pero sí tenemos también que esta como... voy a decirlo así, como situación en la que de repente dar algo que el paciente nos pueda seguir hablando, nos pueda seguir dialogando, nos pueda seguir conversando, y en ese sentido ahora sí, ¿no? Encontrar, bueno, al menos desde mi formación, lo que el psicoanálisis está buscando, ¿no? Y esos son esos tropiezos, esos chistes, esas bromas, esos silencios, ¿no? Porque todo eso en el psicoanálisis es muy importante. Todo tiene un valor. Los sueños, por ejemplo, para nosotros son sumamente importantes porque nos dicen un montón de información. Claro, ¿quién lo va a analizar? Pues el mismo soñante, ¿no? El mismo paciente. Acompañado de nosotros como terapeutas, sí. Pero digo, en la práctica para mí ha sido como muy complejo porque no tengo como, pues sí, la estructura concisa o como tal del psicoanálisis. Yo sí he tenido que aprender a tomar a lo mejor un poquito de cuestiones cognitivo-conductuales para poder ir apoyando un poquito más al paciente. Y ahora sí, una vez que él se siente en un espacio seguro, que se siente en un espacio donde a lo mejor siente que avanzó, que hizo un logro, ahora sí dejarlo que hable y esperar, ¿no? Al inconsciente, esperar que podamos retomar
no sé, muchas cuestiones de infancia. Eso para nosotros en el psicoanálisis es bien importante, ¿no? Entonces, sí ha sido una práctica, vamos a decirlo, un poco combinada, mezclada. He tenido que irlo aprendiendo porque evidentemente en la escuela pues nos dicen, nos enseñan, pero pues la estructura como tal, ¿no? Así como se tiene que hacer protocolariamente, y no, o sea, la realidad es que en la práctica es otra cosa. Y no me dejarás mentir que realmente donde verdaderamente aprendemos es en la práctica. Claro, claro. Y retomo mucho tu discurso en relación a efectivamente qué es lo que trabaja el psicoanálisis, que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? A diferencia de el enfoque conductual, que tiene que ver más con el comportamiento. Sí. Y aquí tú haces también uso de ambas. Realmente en lo que mencionas no te enfocas en una o te centras en una. Es que hoy en día realmente es bien complejo centrarte en una. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las personas cambian, las épocas cambian. Entonces es importante el también conocer todos estos enfoques. Ahora que estamos hablando del psicoanálisis y el conductual, ¿no? Entonces sí es importante que también nuestra audiencia pues vea que no es sencillo el hoy en día ser terapeuta. No, para nada. Y esa parte nos queda como de repente muy, a mí me queda como muy muy presente trabajando con jóvenes adolescentes en la parte de orientación vocacional. De repente es como de, pues voy a ser psicólogo porque es como súper fácil, ¿no? O sea, nada más me tengo que sentar ahí y no pasa nada. No, o sea, no. Sí, la verdad es que es una responsabilidad bien grande. La parte, por ejemplo, conductual con adolescentes, trabajarla es muy, muy importante porque, te digo, al final de cuentas el paciente creo que se tiene que sentir que algo logró, que algo cambió, que algo pudo hacer, y eso le da la forma, la fuerza de querer seguir en la psicoterapia, ¿no? O sea, porque también me ha pasado que pues no veo avance, no quiero, ya no veo por dónde y pues mejor lo dejo, ¿no? Es bien fácil la resistencia a no continuar. Y por eso te digo, creo que tenemos que ir con esta mezcolanza. Ahora, lo mencionábamos antes de comenzar el podcast, pues los tiempos totalmente cambiaron, ¿no? O sea, las redes sociales, los chicos totalmente en línea, todo con esta inmediatez. Entonces también nosotros tenemos que ir adaptando nuestra práctica profesional en ese sentido. Y algo también que mencionas y que diferencia también el psicoanálisis del enfoque conductual es el enfoque conductual se basa en cambios, ¿no? En la acción. Hoy en día también el paciente demanda cambios inmediatos, ¿no? Y he escuchado mucho a los pacientes que mencionan, es que el psicoanálisis es un proceso muy largo, muy tedioso, y es que no me funciona. Y efectivamente, ¿no? Cada paciente también tiene pues este poder de elección de decir también qué enfoque, ¿no? ¿Qué enfoque le está funcionando? Porque hoy en día toda esta mezcolanza también, todos estos factores, redes sociales, ¿no? Tan solo es rápido, inmediatez, y lo mismo quieren ahora en las psicoterapias. En la psicoterapia. ¿No? Entonces también eso nos da apertura y el seguir evolucionando también en el mundo de la psicoterapia, ¿no? En base a la demanda también de nuestro paciente. Claro. Muy bien. Sin embargo, pues pienso que para ir cerrando un poquito nuestra cápsula, pienso yo, concordarás conmigo, en que cada uno de estos enfoques es importante, cada uno tiene sus objetivos, pero depende mucho tanto del paciente como del terapeuta el poder tomar el enfoque que también el paciente necesita. Así es. Sí, claro. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, pues finalmente, lo vuelvo a repetir, ¿no? Uno en la práctica va aprendiendo y se tiene que adaptar al paciente en algunas ocasiones, porque no todos funcionan igual, no todos trabajan igual. Hay gente que trabaja muy bien el psicoanálisis, hay gente que no, que necesita lo conductual. Y bueno, pues ahora sí que nosotros tenemos que adaptarnos un poquito, ir aprendiendo, ¿no?
para poder pues ayudar y acompañar de la mejor manera. Muy bien, les damos las gracias por estar este momento con nosotras y pues cualquier comentario o sugerencia pues tienen la apertura de ponerlo en nuestros comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, perdón.